¿Ya? Me dicen, por favor, si todos están ahí. Sí, tiene que medir teta E, ¿cierto? O sea, 35. Sí, señor, tetas bien. Listo. Ahora midan una distancia, una recta entre el TE, acá a la derecha, y el EC, una recta. Tracen esta recta. Estoy trazando con verde. Aquí estoy empezando otra vez, mire dónde estoy. Desde el T hasta el S, tracen esa recta y la miden, por favor. Y al otro lado hacen lo mismo. Recuerden que tienen que ir haciendo a la izquierda y a la derecha, tienen que estar haciendo lo mismo. Y desde el ET, desde el ET hasta el C, tracen otra recta. Y me dicen cuánto les da. ¿Hasta dónde, ingeniero? ¿Hasta el C? Repito, ¿sí? Sí, por favor. Ya. Me devuelvo. Me devuelvo. Desde el T, desde acá, mire. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo, por favor? Desde el T, tracen una recta hasta el S, hasta acá. Hasta el S. Hasta el S, mire. Desde el T hasta el S. Y la miden, por favor. Y hacen lo mismo al otro lado. Desde el ET, desde acá, miden la recta hasta el S, hasta el C, hasta acá, mire. Desde el ET hasta el C. Y me dicen cuánto les da. 98 metros. O sea, les tiene que dar igual a la cuerda larga. Les tiene que dar igual a la cuerda larga. Vamos bien. Vamos bien. 2 medidas más y los dejo descansar hoy. Porque la otra clase que vemos, la cartera para poder calcular unos datos, abscisar, poder calcular lo que nos falta para poder trazar la espiral, porque todavía no hemos podido trazar la espiral. Entonces faltan 2 medidas más y hoy paramos. ¿Usted les dio la cuerda larga a la espiral a todos? Sí, señor. Listo. Ahora van a medir, desde el T van a medir X sub 0. Desde el T van a medir X sub 0. O sea que recuerden que X sub 0 es igual a la medida de K. Ya yo qué color me invento acá, un negro otra vez. Desde el T van a medir X sub 0. O sea que le va a dar igual a K. X sub 0 y K es la misma medida. Entonces trácenlo desde el T. Aquí estoy, mire, desde el T marco X sub 0, que también lo tienen calculado. Es igual a K. Entonces déjenle el punto ahí. Y desde ese punto tracen una perpendicular igual a Y sub 0. Y sub 0, según el cálculo, son 85 metros. Desde, desde X sub 0, en ambos costados, tracen una perpendicular equivalente a Y sub 0. Aquí, vea, y al otro lado estoy haciendo lo mismo. Desde el ET marco X sub 0 y pongo ese punto ahí. Y trazo ahora una perpendicular equivalente a Y sub 0. ¿Dónde les da? Estoy aquí trazando una perpendicular, miren.
Desde x sub 0, terminé de medir x sub 0, marco y sub 0. Me tiene que coincidir con el origen 2. Ustedes tienen que coincidir con el origen 2. Lo mismo al otro lado, hago exactamente lo mismo. Quiere decir que hasta ahí todo está perfecto. Les tiene que dar y sub 0. Y les tiene que coincidir con el punto del origen 2. Entonces esta nueva medida que acabamos de hacer acá, completa, es y sub 0. Y sub 0. X sub 0, y sub 0. ¿Les coincidió? Ingeniero, una pregunta, o sea que el Y sub 0 sería casi igual al radio. No, al radio más el disloque. Porque y sub 0 a ustedes les dio 85. Y si usted suma el radio más el disloque, le da y sub 0. Si usted mira la fórmula, y sub 0 es el radio más el disloque. Ah, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué nos queda por calcular? Únicamente nos queda por calcular, por diseñar la curva espiral. Casi nada. O sea, tenemos todos los elementos ubicados, pero nos falta diseñar la espiral. La espiral, ¿cuál es la curva que se va a diseñar en la espiral? Yo le voy a hacer aquí un trazo a mano alzada, pero no la hemos diseñado aún. Voy a trazarla por acá con un color rojo y después la borro. La espiral es la curva que va desde el TE, desde acá, desde el TE hasta el EC. Aquí se supone que va una curva, acá, ahí la estoy trazando, para llegar al TC. Bueno, ahí sí grave mi pulso. Vuelvo y lo hago. Nos falta diseñar la curva que va desde el T hasta el EC, mírela. Esta curva es la espiral, no la hemos diseñado aún. Y por el otro lado lo mismo, desde el ET nos toca trazar esta curvita, hasta llegar al CE. Esa es la espiral por ambos lados. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Una curva espiral, circular, espiral. Eso es lo que nos va a quedar. Espiral, pero mire la diferencia. Observen la diferencia cómo va a quedar. Acuérdense de cómo quedó cómo estaba la curva inicial. Ahí arriba está PC y PT de la curva inicial, PC y PT. Y mire cómo va a quedar la nueva curva. Va a quedar desde T hasta ET. Toda esta curva va a quedar así, va a ser todo este recorrido así. Desde el T hasta el EC. Entonces es una curva, como ustedes la pueden ver, es una curva mucho más amplia que la curva que teníamos inicialmente. Entonces, ¿cómo se llama esto? Una combinación entre una espiral, una circular y otra espiral. Entonces, por eso se deja un tramito corto de la circular, de la anterior. Se desplaza la original y a partir de ese desplazamiento se trazan las dos espirales que van a acompañar una pequeña partecita de esa circular que había antes, solo nos va a quedar una pequeña porción, pero va a ir complementada con dos espirales que se diseñan desde el TE hasta el EC. Solo nos falta calcular cómo se diseña la curva.
pero la única forma es diligenciando la cartera de cálculo. Antes de trazarla, toca primero diligenciar la cartera de cálculo, que es con lo que empezamos la clase siguiente. Bueno, entonces, preguntas, hoy no los molesto más. Si no hay Ingeniero, preguntas, era necesario dibujar la curva circular primera, porque digamos de eso no teníamos las medidas del radio del origen 1 hasta el PC, ni de la tangente. que si era mejor trazar la espiral primero. Lo que sí No era enti- necesario trazar la curva circular, la primera, la del origen 1, para después haber hecho la segunda, porque es que digamos de la primera no teníamos la tangente ni el radio. Ah, sí, la primera es como si hubiéramos calculado. Yo puse un ejemplo acá. Claro, lo primero que hay que hacer es calcular la original, la primera, la del origen uno, con todos los elementos. Sino que pues yo adelanté como esa parte, porque pues se supone que ustedes ya saben diseñar la curva circular normal. Yo simplemente adelanté la parte como si la curva la hubiéramos ya diseñado, hubiéramos tenido los elementos, que es la tangente, la cuerda larga, la longitud de la curva, el grado de curvatura, todo eso. Y la trazamos con un radio de 80 metros. Entonces, como si, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Es tomar esas curvas circulares que diseñaron y las van a convertir en espirales. Entonces, como ya las tienen diseñadas, pues no hay que volverlas a diseñar. Simplemente hay que convertir eso en espiral. Entonces, acá tomamos ese ejemplo como si la curva circular ya existiera y la desplazamos para poder generar la curva espiral. Eso es lo que se hizo acá. Ah, bueno, señor, pero entonces yo lo decía, era como ahorita mientras lo estamos haciendo a mano el dibujo, pues la primera no la hicimos porque no teníamos como las medidas, pero entonces ahora Ah, listo. Ah, ok, sí, listo, sí. Pero entonces ustedes con el delta de 106 y el radio pueden trazarla bien. Ya con ah, el bueno, delta señor, de 100 y el radio de 80 calculan todos los elementos y la ubican bien en el gráfico, ¿vale? bueno, señor, gracias. Bueno, David. Bueno, chicos, entonces, por favor, descansen. Nos vemos en la otra clase y hacemos la cartera y hacemos la curva espiral. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente. Bueno, gracias, Fabián. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Hasta luego, profe. Chao, Hasta Carlos. luego, profe. Muchas gracias. Luego, Chao, profesor, muchas gracias. Camilo, gracias. Bueno, la grabación.